Bien. Estamos grabando, ¿no? Sí. Esto como estamos al aire, ¿no? Y hace hora que está al aire y está diciendo cualquier barbaridad. Es una cosa parecida. Bueno, vamos entonces a abordar el tema de la competencia perfecta con la curva de la oferta. ¿Por qué no lo vamos a abordar por la curva de la demanda? Porque eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Y además porque siempre va a ser más sencillo entender la demanda que la oferta, por la sencilla razón de que nosotros toda nuestra vida somos demandantes y seremos demandantes, pero no siempre somos ofertantes. De hecho, ustedes, por ejemplo, por la edad que tienen, la mayor parte de toda su vida, incluso les podría decir que en algunos casos hasta el 100%, siempre han sido demandantes, no han ofertado. Y lo primero que van a ofertar o que ya han ofertado ustedes, más allá de alguno que pueda haber hecho alguna transacción en Mercado Libre o una feria americana o lo que fuese, es su trabajo. Eso es lo que primero van a ofertar, su trabajo. Es lo primero que van a vender y que seguramente todos en cantidad de tiempo sea lo que más vendan, su trabajo, salvo excepciones. Entonces a veces es muy difícil ponerse a entender la lógica de la curva de oferta, pero la lógica de la curva de la demanda la entienden claramente. Entonces siempre vamos a tratar, como hicimos en la clase pasada, también de analizar más la oferta, que es más difícil, entre comillas, que la demanda. ¿Qué tenemos nosotros de la competencia perfecta? Bueno, la competencia perfecta es sencillo, es cuando hay muchos ofertantes y muchos demandantes. Eso se puede producir en mercados que tienen bienes que son homogéneos, es decir, bienes que no vamos a encontrar sustitutos casi, diría que sustitutos perfectos. Y además en mercados que por el producto que se vende o el servicio que se vende en ese mercado, generalmente tienden a atomizarse. Cuando algo se atomiza, quiere decir que se divide mucho. ¿Vieron cuando dicen, estás atomizando? Ustedes utilizan mucho ese verbo de atomizar. Quiere decir que como que está fragmentando mucho, tiende como a implicar complejidad eso de la atomización. Entonces cuando se dice que un mercado está atomizado, es un mercado que está lleno de ofertantes y lleno de demandantes. Entonces es muy difícil tener una cierta lógica de predecir ciertos comportamientos. Por eso, como ustedes ven acá en esta diapo, dice que el productor es precio aceptante y el consumidor es precio aceptante. Vamos a poner algunos mercados de ejemplo. A ver, ¿qué mercado, de qué bien, ¿no? ¿Qué servicio se les ocurre que puede ser un mercado en competencia perfecta? Te escucho. ¿Bienes raíces? Bienes raíces. Bueno, sí, hay bastantes inmobiliarias. Y Maldonado es un caso que hay muchas inmobiliarias. Eso es verdad. Pero los bienes públicos no están en el No, mercado, Julián. Sacalos para afuera los bienes públicos. dale. A ver, ¿qué más? Más fácil, más fácil. Bueno, ¿y vamos arriba? ¿Qué están durmiendo? Que haya muchos ofertantes. A ver, por ejemplo, las telefónicas, ¿no? De celulares. ¿Hay muchas? Y no, son solo 3. Entonces, eso no es un mercado de competencia perfecta. Bueno, el mercado laboral sí, Nacho, pero anda a alguna cosa que ustedes compren, algún servicio que ustedes compren. ¿Pizzería? Pizzerías, ahí tenés uno. Pizzerías hay un montonazo. Y generalmente abren, cierran, dicen, mirá, pusieron una pizzería acá, cerró tal pizzería, pero esas hay un montón. Más. Lo mismo con heladerías, restaurantes, todo eso. Heladerías, restaurantes. Minimercados. Heladerías igual, vieron que hay bastantes, pero generalmente obedecen a las mismas marcas. No son tantas. Combustible. ¿Restaurantes hay alguno más? ¿Cuál? Kiosco. ¿Para qué están hablando varios a la vez? Hay mucha oferta y mucha demanda. ¿De qué cosa, Guille? Dan Cup, tipo la venta de gasolina. Claro, pero ¿cuántas empresas venden? Hay como 3 o 4 por ahí. Sí. ¿Y esos son muchas? Sí. No, no son muchas. Ahí estamos frente a lo que se llama un oligopolio, que lo vamos a ver la próxima clase. Los gimnasios, dice Pau. Bueno,
sí, pero yo te diría que podrían haber más. Imagínate en Montevideo cuántos gimnasios hay. Ahí sí puede ser un mercado que esté atomizado. Las tiendas de ropa, dice Avi, sí. Ahí hay bastantes en Maldonado y por supuesto que en Montevideo hay muchísimos más. Piensen en lo que puede ser en Buenos Aires. Kioscos, perfecto, Julián. Kioscos hay muchísimos. Automotoras hay bastantes. Me voy a ir a uno de los que está más atomizado. Peluquerías. ¿Cuántas peluquerías hay en Maldonado? Panaderías, barberías, ahora cada vez hay más. Porque, digo, si ponemos todo en el mismo rubro, barberías y peluquerías, es una barbaridad la cantidad que hay. Bares, dice Pía, perfecto, también hay muchísimos. Entonces, esos son mercados atomizados. Y les voy a poner otro que vamos a utilizar Las como ejemplo. inmobiliarias también, tipo las raíces y cosas así. Repetí, Agustín, porque no sé si te escucho bien. Tipo las inmobiliarias, o sea, bienes raíces, terrenos, Exacto. casas en ventas. Sí, lo habían tirado hoy y es así. Por lo menos en Maldonado. Ojo que si uno va a otro departamento, no es un mercado atomizado. Capaz que hay 2 o 3 inmobiliarias y no hay más. Y en muchos lugares hay una sola. Depende, hay que contextualizar siempre, ¿no? No es que el mercado atomizado es en todos lados, porque en Uruguay, supermercados grandes, ¿no? De las grandes superficies, son muy pocos y es un oligopolio. Pero capaz que si uno va a China o a India, hay cientos, miles de supermercados. Juana dice los talleres mecánicos, tal vez sí, no tengo muy claro. Sí, bueno, no, sí, tenés razón, hay un montón, ahora que lo pienso hay un montón. A lo que voy es, y les voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Dentro de un mismo país pueden haber varios mercados atomizados. Sí, claro, exacto, Cristian. Constanza, perdón. Creo Depende que del sí, porque rubro. capaz que no es lo mismo la cantidad de, yo qué sé, supermercados que hay acá que en 33, no sé, por decir algo, ¿no? Exacto. Pero pensalo capaz que en las automotoras o en las inmobiliarias, capaz que en 33 hay 2 automotoras y 2 inmobiliarias. Entonces trabajan oligopólicamente, con todo lo que ello implica que lo vamos a ver después. Sin embargo, Maldonado eso no se da y el consumidor tiene la capacidad como de elección. Exacto, Cristian. Sí, se da eso, la compra de empresas para ir generando oligopolios y en última instancia monopolios. En países como Estados Unidos los monopolios están prohibidos por ley. ¿Tá? De hecho, el Estado debe participar del mercado en caso de que se generen monopolios. Pero hay muchas figuras jurídicas para dibujar algunos monopolios, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Me voy al ejemplo extremo. Exacto, Cristian. Sí, porque pensá que la situación ideal para el consumidor es un mercado en competencia perfecta, es un mercado atomizado. ¿Por qué? Y porque tenés un montón para elegir. No me gusta la cara del vendedor, no me gusta el precio, no me gusta el... Entonces siempre, además, al haber mucho más competencia, los precios van a tender a descender y la calidad va a tender a aumentar. Piensen como hablábamos hoy, en la peluquería. Pero voy a ir al ejemplo. El ejemplo es la feria de frutas y verduras. ¿Sí? Yo voy a una feria de frutas y verduras y hay un montón de puesteros y vamos a suponer que todos venden naranja, todos venden banana, todos venden cebolla. Entonces, ¿qué va a pasar al ser un mercado atomizado? ¿Qué va a pasar con el precio? ¿Va a haber diferencia de 50 pesos en el kilo de naranja entre uno y otro? ¿Es posible eso? No, es imposible. Es posible, pero no va a ganar nada. A Pero ver, yo no difícil, levanten porque la mano porque si no hablan todos a la vez. Julián. O sea, es posible, pero en realidad tendrían que llegar a un acuerdo entre todos para más o menos tener, porque, por ejemplo, si uno vende a 10 pesos y la compra a 10 no va a tener ganancia. A eso me refiero, como que depende del precio que esté, aparte de la temporada y eso, ¿no? Vos decís que entre los feriantes van a decir, che, ¿vos a cuánto vas a poner naranja? Y ponerse todos No, de no, no, acuerdo. no, tenés Ah, razón, tenés razón. Pero digo, uno tiene que sacar margen de eso. O sí, sea, no sí, puede. Entonces, 50 pesos dependiendo a cuánto lo compre, ¿no? exacto. Katy, Yo iba a decir que no, que obviamente no van a poder tener una diferencia tan grande entre los precios, pero
al ser una feria donde tienes muchos puestos, donde venden los mismos productos, tienes que ver la calidad del producto. Porque si yo tengo el precio más bajo, pero la menor calidad, es al mismo tiempo. Tienes que cuidar la calidad y el precio cuando es así. Bien, ahora pensemos en las naranjas. ¿Qué tanta diferencia puede haber? A ver, Eduardo. Y mínima, porque, o sea, si vos compras un kilo de naranja, ponele, ¿no? 40 pesos en un lugar, y en el otro está 80, nunca vas a ir a comprar 80 pesos el mismo kilo de naranja, porque, o sea, es el mismo kilo de naranja o al doble del precio, o sea, entonces es más o menos el mismo precio en todos lados. Exacto, exacto. Guille. Yo creo que el precio puede variar, pero, o sea, no mucho porque los consumidores no lo comprarían, pero si el producto es de calidad, un poco más sí se podría subir, si es mejor. Perfecto, yo entiendo a dónde van ustedes, pero entiendan esto, yo puedo saber la calidad de la naranja, porque a ver, salvo en excepciones, puedo ir y decirle, che, partímelas que las voy a probar. Ir puesto por puesto probando naranjas, voy a quedar como, primero que nada voy a necesitar un baño rápido. A eso voy, ¿se entienden? Recuerden que los bienes son homogéneos para que haya, por ejemplo, las cebollas, ¿cómo puedo diferenciar la calidad de la cebolla? ¿Por el tamaño? Es muy difícil eso. Justina. Que con el tema de la naranja, por ejemplo, yo hace unos meses atrás estaba vendiendo jugo de naranja y a veces la naranja venía súper linda y cuando vos la veías por dentro estaba súper seca y te cobraban re caro. Tipo, el cajón de naranja nos cobraban re caro y la naranja nos venía súper seca. Entonces eso no tenés manera de comprobarlo. Exacto, exacto, Justina. Y también los precios variaban mucho porque, por ejemplo, nosotros le comprábamos a una persona y nos salía como 300 y pico. Y después le compramos al padre de esa persona que tiene una verdulería también y nos cobraba como 100 pesos más caro. Y prácticamente era el mismo puesto. Claro, pero ahí no estaban juntos en un lugar físico, no estaban en la feria. No, en una feria no, tipo a unas cuadras nomás. Claro, bueno, pero ahí ya hay otras cosas. Pero en la feria, por ejemplo, si vos vendés jugo de naranja y hay otro que vende jugo de naranja, ¿pueden tener mucha diferencia de precio? Dependiendo cuánto le sale, tipo, cuánto le sale el jugo a él. Porque, por ejemplo, si vos lo cortás con mucha agua al jugo, ¿no? Si vos lo cortás con mucha agua, obviamente lo vas a vender mucho más barato. Ah, pero ahí vamos de vuelta a lo de la calidad. Tú ahí le bajas la calidad. Sí, claro. Pero supongamos que la calidad es la misma, porque la gente también ¿Está te va a todo decir. igual? Sí, obvio. No varía mucho los precios. Exacto. No lo puede podés variar mucho tampoco. Y no. Porque si lo la vendés gente- súper caro y el otro vende el mismo a menos precio, no te van a comprar. Van a ir al otro. La gente en la feria va y camina, pregunta y sigue, y después termina yendo al más barato. Es así. ¿Pía? Bueno, yo considero que en realidad o sea, no sé si la importancia, si es la palabra, pero radica mucho también en la competencia. O sea, no solamente es favorable para el que compra, sino creo, bueno, por lo menos en el arte de la guerra lo explicaba más o menos así, que decía que también es necesario para el vendedor, porque, o sea, ¿qué voy? Por ejemplo, con el ejemplo de las naranjas. Una naranja no varía mucho el precio, 2 pesos más, 5 pesos más, menos. Siempre va a mantener un estándar. Ahora bien, vos vas a comprarle a una persona que vende fruta orgánica, te va a salir 3 veces más. Pero bueno, yo creo que ahí es que pesa la calidad. Creo que en sí cuando vos vas a comprar, como vos decías, no podés visualizar internamente cómo es la fruta o la verdura. Entonces, el precio va a variar entre, yo creo que es tipo un acuerdo entre los vendedores, más que nada. No sé hasta dónde afecta otro factor. Creo que es como un acuerdo, dependiendo de la demanda de productos y también de lo que ofertes, ¿no? Porque si vos hay por ejemplo, un ejemplo con los supermercados, si vos constantemente estás sacando ofertas o packs o sea, cosas que beneficien al comprador, siempre va a funcionar mejor, no sé, para mí es un poco así. Yo me quedo con lo que puso Nacho en el chat. La mano invisible es la que va a poner el precio. El precio de la naranja lo va a poner la mano invisible. Es decir, no se van a juntar todos a las 5 de la mañana a tomar mate y decir, che, hoy ¿a cuánto vas a cobrar la naranja? No,
se van a olfatear, se van a escuchar, y capaz que salen a dar una vuelta, che, ¿a cuánto tiene Rubén tal cosa? Por ejemplo, lo que decía Pía, que está muy bien de la fruta orgánica, pero el mismo vendedor te va a vender la orgánica y la no orgánica. Te va a decir, mira, esta no es orgánica, vale 32, esta es orgánica, vale 41. Y es el mismo. Pero el otro, de al lado, que también tiene orgánico y no orgánico, te va a decir, mira, te sale 43 y 54. No van a tener mucha diferencia de precio. Y ahí yo quiero ir al punto, ya te doy la palabra, Eduardo, de esto. Si mañana ustedes compran un espacio en la feria, ¿verdad? Licitan, no es que lo compren, pero licitan un espacio en la feria para poner su puesto de verdura, ustedes van a entrar con los precios que ya les da el mercado, porque ustedes no pueden entrar a decir, como bien explicaba, ¿quién explicaba? Ay Dios, se me fue el nombre. Acá, Justina. Como explicaba Justina, decir, bueno, yo no puedo vender a menos de mi costo, porque ahí estaría perdiendo dinero, lo cual es obvio. Pero yo no puedo vender a más del precio de mercado porque no me va a comprar nadie. Y chao, puesto en la feria. Es decir, soy precio aceptante. Y lo mismo el consumidor. El consumidor va a la feria y todos van a cobrar 50 pesos el kilo de naranja. Y yo no puedo decir, no, yo más de 30 no pago. Y bueno, y manéjate, nadie te va a vender naranja. Tenés que ser precio aceptante. Ese es el concepto de un mercado perfectamente competitivo. Es decir, tanto los ofertantes como los demandantes aceptan la regla de juego que determinó ¿quién? La mano invisible del amigo Smith. Eduardo. Soy Lucía en realidad. Dale, Lucía. No, igual ya dijiste lo que iba a decir, que en realidad lo que pasa con los precios de la feria es que si los vendedores, por ejemplo, de frutas ven que el vecino al lado vende la naranja mucho más barata y ellos no venden naranja, ellos van a o crear una oferta para tipo subir sus ventas o van a bajar el precio del producto. Exacto. Justina. Pero también el que vende la naranja no la puede, como ya habías dicho, no la puede vender menos a lo que le salió. También eso depende en los precios, porque capaz que el de al lado la consigue más barata. Juguemos un poco más con el mercado, Justina. ¿Qué pasa con ese cajón de naranja si llegado a las 3 de la tarde que la feria está terminando, tú tienes un cajón de naranja ahí? ¿Qué haces con él? No sé. Le Lo llevo. bajás el precio para poder venderlo. Pero ella tiene que hacer jugo. ¿Jugo? Ella hace jugo. Hay dos opciones. Se va para la casa y tira el cajón, ¿no? Suponiendo que... No, el cajón no se tira, profe. Te dura. No, el cajón, sí, estoy diciendo las naranjas que están en el cajón. Claro, el naranja te dura. Capaz Sí. que si lo querés quitar ahí en el momento, sí, lo pones un poco más barato. Pero creo que es un caso hipotético como para decirlo. O sea, se te pudre la fruta, ¿qué haces? ¿No? La tiro. Si se pudre, la tiro. No, pero si la tengo ahí, lo tengo que si vender la en el tirás, mismo estás perdiendo momento. mercadería, estás perdiendo plata. Pero vos preferís ponerle, recuperar el 30% o no recuperar nada. El 30% mejor que nada, ¿no? Pero depende, si la quiero vender en el momento, ahí sí obviamente haces precio. Pero está más o menos, tenés una idea de cuánto te dura la naranja y todo eso. Yo más o menos eso lo tengo claro. Por eso mismo digo. Pero vos ponele que llegaste a ver, porque también vos me decís, cuanto más barato consigas tú el costo de la mercadería, más barato podés vender vos. Entonces imagínate que yo vengo y te digo, mirá, Justina, tengo esta naranja, están a punto de pudrirse. No hay ninguna podrida, pero están a punto. Mañana están podridas. Pero te lo dejo a 30 pesos el cajón. ¿Vos la comprás o no? No. Pero están a punto caramelo. No, es tremenda oferta. ¿Cuánto le podés sacar vos? Pero si no te lo compra nadie. Y pensá que si justamente vendiste vos tenés un que vaso, pensar algo. Vos vendiste un vaso, ya ganaste plata por el cajón. Sí. Bueno, llegado el momento, ¿tú no empiezas a vender los jugos a $1? Sí. Porque tú ya perdiste. Entonces, tú venderías igualmente a menos del costo. Que es un poco lo que te decía Eduardo. ¿Qué es lo que yo hago con la ropa? La ropa que es del año pasado, que tiene 2 años, si yo soy el Indian y la compré a 50 pesos, te la vendo a 20 igual, porque es mejor sacarle 20 pesos que no sacarle nada.
Es muy común que las empresas, obviamente, tomando en cuenta un montón de variables, vendan a menos del costo para recuperar algo. Y piensen en el precio del barril de petróleo, que llegó a ser negativo. Es decir, el barril de petróleo valía menos de 0, porque era tan caro mantenerlo ahí sin venderlo, que era preferible pagar para que alguien se lo llevara, que es lo que se terminó haciendo. ¿Se entiende esa lógica, chiquilines? Yo sé que es un poco extraño, y uno piensa que es raro. No, pero no es raro. Vos Profe, perdés plata. Dale, Julián. ¿es lo de reducir pérdida eso? Exacto, exacto. Bien. Después lo vamos a ver gráficamente, pero a lo que voy es que se queden con eso de que siempre en un mercado en competencia perfecta, uno acepta como las cosas vienen dadas, y si el mercado en un momento decide empezar a disminuir los precios, aumentarlos, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque estoy en un mercado en competencia perfecta. Es decir, soy precio aceptante, tanto como productor como consumidor. Listo, la fuerza del mercado es superior a la fuerza que yo puedo hacer. Insisto en el concepto de que solamente eso lo puedo hacer en un mercado en competencia perfecta. En la clase que viene vamos a ver mercados en competencia imperfecta. Dos condiciones necesarias para que se pueda dar esto de la competencia perfecta. Uno, lo que se llama el market share, que es esto que está acá, la cuota de mercado, en realidad no tiene mucha traducción, se le dice market share, y después el bien homogéneo, porque claro, si hay muchos tipos distintos, porque no es lo mismo la mandarina que la naranja, ahí no estamos hablando del mercado de los cítricos, no existe el mercado de los cítricos. Por un lado está la naranja, por otro está la mandarina. Estoy forzando el ejemplo, obviamente. No está el mercado de automovilístico. Los camiones tienen un mercado, los autos tienen otro y las motos tienen otra. Ahora, las motos en ese mercado son homogéneas. Más calidad, menos calidad, y por supuesto que el consumidor sabe qué calidad está comprando y qué servicio añadido al bien está comprando. Pero es un bien homogéneo, son motos que tienen la función de trasladar una o dos personas. Y lo mismo el camión. Después ahí hay un rango muy amplio. A lo que voy es, un Mercedes-Benz, sacándole los impuestos, ¿verdad? Sacamos los impuestos y sacamos los aranceles. Un Mercedes-Benz no puede valer mucho más en Brasil o en Argentina que en Paraguay o que en Perú. Las diferencias de precio que se dan en los vehículos, que ustedes saben que hay muy importantes, son por los impuestos. Son por los aranceles de la aduana más los impuestos que se le cargan. Pero después no puede ser muy distinto el valor al que se vende en origen. Es decir, le podés añadir el transporte y algún otro cargo más, pero eso no te va a generar las diferencias de precio que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos y Uruguay, que puede haber hasta un 95% de diferencia en el precio de un vehículo. Entonces, hay que cumplir dos cosas. Uno, ¿a qué me refiero con el market share que no lo expliqué? Perdón. Claro, Panamá ya no tiene prácticamente impuestos. Entonces uno mira con Panamá la diferencia y no puede creer. Dice, pero este auto en Uruguay vale $20.000 y en Panamá lo conseguís por 5.000. El mismo. Exactamente el mismo auto. Y uno no entiende. Cuando estuve en Emiratos Árabes, en Dubái, me acuerdo que en ese momento había salido, yo no me acuerdo si era el iPhone 4, creo que era el iPhone 4 en ese momento, y acá el iPhone 4 valía, yo no le quiero mentir, pero $500, y allá salía 100. Y era lo mismo, y tampoco lo habían fabricado en Dubái, se lo traían de China, como los que se venden acá. Y yo decía, pero ¿y cómo puede haber 5 veces de diferencia el valor? Y era por eso, porque allá no hay prácticamente impuestos, el IVA es del 7%, frente a un 23% teníamos en ese momento nosotros en Uruguay. Solo de IVA, después súmele los aranceles, que prácticamente allá no hay, por eso también vieron que los autos en Dubái son muy baratos, al lado de lo que pueden salir en el resto del mundo. Es decir, juegan otras cosas. Lo que yo trataba de explicarles del market share es que ninguna empresa puede tener una gran cuota de mercado, porque ahí sí ya pasa a tener cierto control y ahí ya deja de ser precio aceptante para empezar a incidir en el precio. Entonces, no hay ninguna empresa en el mercado que tenga gran injerencia, no puede tener un gran porcentaje de mercado. ¿Quedó claro esto, chiquilines, de las condiciones? No mucho. ¿Qué cosa, Agustín? ¿Lo de la cuota de mercado o lo del bien homogéneo? Lo de cuota de mercado. Si, por ejemplo, en la feria hay un puesto
que tiene el 50% de la gente que va a ir a comprar, ese es el puesto que va a poner el precio de la naranja, no vos que vas con tu puestito chiquitito. Imagínate una sola familia que tiene 25 puestos en la feria, todos de la misma familia, todos ponen el mismo precio. Tú vas a terminar aceptando el precio que ponen ellos, no el que tú deseas o el que el mercado puso. ¿Por qué? O sea, Porque tienen 25 puestos. O sea, los que ponen el precio, digamos, la mayoría. No es que sea la mayoría, porque en el mercado no funcionan las democracias, funciona el poder. Y si vos tenés 25 puestos, ¿tá? Y ponele que en toda la feria hay 60 puestos, hay una familia que tiene 25, te aseguro que el resto va a terminar adecuándose a lo que hagan estos 25. ¿Por qué? Porque yo te digo lo que hago. Imagínate que vos vas y lo pones 2 pesos más baratos. Yo voy y te lo pongo, no sé, 30 pesos más baratos, toda la fruta y toda la verdura hasta que te haga quebrar, que me puede llevar 3 fines de semana. ¿Por qué? Porque tengo la espalda, porque si tengo la espalda económica para tener 25 puestos, quédate tranquilo que tengo la espalda para arruinarte. Y vos no, y yo ya lo sé, porque yo soy muy grande y tú sos chiquito. Y va a ser como la ley natural, te voy a comer. Entonces, hay dos opciones. Ir a una cuota de mercado, donde todos tengamos poquito y ahí estamos todos en igualdad de condiciones, ninguno le va a arrancar la cabeza al otro. Imagínate un cardumen de peces. O la otra opción es directamente que aparezca un tiburón y no quede nada. Que eso también ha pasado y puede llegar a pasar siempre. Es decir, que ir a la situación casi que de monopolio. Entonces, para que haya un mercado en competencia perfecta, no puede haber nadie que tenga poder de poner los precios o poder de negociar. Porque imagínate, para el que tiene 25 puestos, negociar con un proveedor, ese le va a comprar 500 cajones de naranja. Y después de Justina a comprar 3. No le puede hacer el mismo precio. Si vos compras 500, te va a vender mucho más barato el cajón que si vos vas a comprar 3. Es decir, siempre te va a arruinar. Bueno, eso no es un mercado en competencia perfecta. Eso ya se llama oligopolio. ¿Quedó, Agustín, ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, William decía eso también. Nacho, no es que sea más grande, puede haber más grande. Lo que ese grande no puede tener es una gran cuota de mercado. La cuota de mercado tiene que estar bien distribuida, tipo de las peluquerías, ¿tá? Hay peluquerías grandes y hay peluquerías chicas, pero no hay ninguna que te pueda marcar la agenda. Decimos, los brushing van a salir 250 pesos y se terminó. Y uno lo cobrará 240 y el otro 260, pero nadie puede cobrar 150 y nadie puede cobrar 1000. Va por ese lado. Igual lo van a entender mejor la próxima clase cuando lean el capítulo 8 de los mercados imperfectos. Bien. Una particularidad, además, que tienen los mercados en competencia perfecta, es que hay libre entrada y salida de empresas. Porque si vos querés poner un puesto en la feria, vas y lo ponés y no va a haber ningún problema. No te van a bloquear, ni los otros van a hacer, vamos a hacer una promoción, nos juntamos los 300 puestos de la feria para hacer una promoción porque entró este loquito, entró Justina a vender jugo, vamos a reventarla. Ni les importa, nadie sabe quién es Justina, y no les va a afectar en su mercado, porque está tan atomizado, hay tanta gente, que no les va a cambiar la pisada. ¿Bien? Ahora imagínense que mañana quiere entrar una nueva empresa de celulares, de línea de celulares, no de los aparatos, sino de línea. Quiere entrar a competir con Antel, con Movistar y con Claro. ¿Qué creen que van a hacer estas 3 empresas cuando aparezca la cuarta? Levanten la manito o escriban ahí. William dice que la van a tirar. Guille. Se van a aliar para bajar el precio de su servicio y tirar su empresa. Exactamente. Nacho fue un poco más delicado en el chat, pero van a hacer eso. ¿Y saben por qué van a hacer eso? Porque además, la empresa nueva, ¿cuántos clientes tiene cuando ingresa? 0. 0. No tiene si es nueva. Y tiene que entrar a remar desde 0. ¿Bien? Imagínense remar desde 0, tratando de, porque aparte piensen en la inversión de poner una empresa de ese tamaño, solo en publicidad. Imagínense solo en publicidad, contratar personal, contratar locales. Imagínense la guita que se gasta sin recibir un peso. ¿Bien? Las otras 3 van a agarrar y decir, bueno, este mes no le vamos a cobrar nada, los teléfonos son gratis,
¿Y con qué competís con eso? Al siguiente, no, si vamos a aguantar, ponemos más plata, ¿no? Se le pide plata a los accionistas. Se le pide plata a cambio de nada porque no estás cobrando no tenés un solo ingreso. Entonces dice, no, aguantamos un mes. Y al segundo mes, Antel, Movistar y Claro te hacen lo mismo, te dicen, seguimos con la promoción un mes más, y así hasta que te maten. Porque tanto Antel como Movistar como Claro tienen espalda económica como para resistir. ¿Por qué? Porque no es un mercado en competencia perfecta, es un oligopolio. Entonces ahí sí hay barreras a la entrada y también hay barreras a la salida. Porque cuando cerró Parmalat, con Aprole tuvo un quilombo, porque tuvo que empezar a satisfacer una demanda que no tenía prevista y se enloqueció y le generó un montón de complicaciones. Uno pensaría, qué bueno, cerró mi competencia. No, en un mercado imperfecto no es bueno, por lo menos en el corto plazo. En un mercado con competencia perfecta no hay problema. Cerró una peluquería, y ¿qué importa si hay 500? Cerró una pizzería, y sí, pero abrieron 4. Nadie se va a complicar. ¿Se entendió qué quiere decir libre entrada y libre salida? Katy, Sí, lo entendí, profe, pero tenía una pregunta. dale. Cuando diste el ejemplo de los celulares, por ejemplo, Hmm, dijiste que Antel, Claro y Movistar tenían como una espalda económica para derrotar a la competencia. sí. Pero si la nueva línea de teléfonos también tiene, porque viene, por ejemplo, de otro país, donde ya tiene varios locales, por así decirlo. Yo te entiendo, pero vos pensás que vos sos la dueña de esa empresa nueva. ¿Vos vas a estar poniendo plata en un país tratando de imponer tu marca, sabiendo que tenés 3 en contra y que no tenés ni un solo cliente y que te van a hacer la vida a cuadritos? No te complicás. No te complicás. McDonald's en Bolivia cerró. Y era McDonald's, sí, pero cerró porque la gente no iba. Y no va a estar insistiendo porque ya sabe que culturalmente no les interesa a los tipos. En Vietnam también cerró. Es decir, y estamos hablando de McDonald's. Han habido un montón de ese tipo de desembarcos. Pero uno no puede ser más realista que el rey. Y esto es por dinero. A veces uno piensa que es como un capricho. Si no, yo quiero abrir o yo puedo reventar a estas porque tengo mucho más dinero. Y sí, se imaginan que Movistar tiene aproximadamente 100 veces más patrimonio que Antel. Pero ustedes han visto a Movistar matarse contra Antel para tratar de sacarle clientes. ¿Alguna vez vieron una publicidad donde Movistar ataque directamente a Antel? No, jamás, ni siquiera la van a ver, nunca. ¿Por qué? Porque sabe que en Uruguay Antel es Antel y sabe que es la empresa y es la comunicación de los uruguayos y auspicia el fútbol, el carnaval, el ciclismo, todo. No se mete, tiene su nicho de mercado y no los molesta. Y ojo, Antel tampoco molesta a Movistar. Cada uno atiende un segmento de mercado que es distinto. ¿Está? Es Bueno. como por territorios, digamos. Por segmentos, por segmentos. A veces los segmentos pueden ser geográficos, a veces son etarios, a veces son socioculturales, a veces son por perfil económico. Eso depende del mercado. Por eso está bueno siempre analizar cada uno de los mercados porque tiene sus particularidades. Luciana. Yo creo que también, o sea, más allá de la espalda económica que tienen, o sea, el poder que le da a cualquier negocio son los clientes. ¿De qué me sirve a mí? O sea, no es de qué me sirve, pero se me va a hacer mucho más complicado a mí, que soy nuevo, involucrarme en un terreno donde la competencia, o sea, tiene la mayoría de los clientes. O sea, el poder que le da a cualquier negocio se lo dan los clientes. Y obviamente que ellos lo que necesitan son a ellos. Por ende van a buscar la estrategia que sea necesaria para mantenerlos, ya sea, no sé, un 2x1, no sé, cualquier cosa, una oferta que los mantenga. Y mientras los mantenga, creo que contra eso no hay cómo competir. Exacto. Es el objetivo de la empresa, ¿no? Venderle un servicio o un bien a los clientes. Guille. No, eso que, o sea, mientras tenga los clientes asegurados por una pérdida de un mes, con lo grande que son esas dos empresas, no le va a importar con tal de quitar una competencia que puede ser que le pueda quitar posibles clientes. Así que se van a juntar y van a cuidar su imagen entre ellos, porque si las dos están ganando, no le va a importar que pierdan un mes o dos. Exacto, exacto. Lucía, Eduardo.
Dale apretado. Nada, eso que dijiste que, viste que con Aprole había cerrado Parmalat y no daba abasto. Con lo que dijiste de Antel y Movistar, sí, obvio, o sea, no lo puede bardear porque imagínate cierra Antel, yo creo que Movistar, con todas las personas que, digamos, usan Antel, se pasaran a Movistar, Movistar también tendría serios problemas, ¿no? No Sí, tienen que ver, no tienen que ver también con el tema de tipo los productos nacionales. en el caso de Antel, Sí. sí, claramente es un tema cultural, sí. Y además de las empresas públicas, Uruguay siempre ha tenido como una especie de predilección por las empresas públicas. De hecho, las veces que se quisieron privatizar, y en Uruguay hay que ir a plebiscito para eso, siempre se votó que no, históricamente, principalmente en la década del 90, creo que la última fue en el 2004, cuando se quiso desmonopolizar ANCAP, una parte de ANCAP, y la gente votó que no, pero además te vota que no, y no es una cosa que salga 51 a 49, no, sale 75 a 25, es decir, es aplastante. Es la herencia ballista también, ¿no? Hay un tema histórico ahí muy interesante de analizar. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a entrar en la parte más gráfica del asunto. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? En vez de naranja, vamos a ir con los tomates. ¿Está? Acá tenemos a Jennifer y Jason que quieren vender tomates en la feria. Y cuando averiguan a la feria, le dicen, mirá, el cajón de tomate está a 18. Entonces, Jennifer y Jason tienen que vender a 18. No hay más margen que ese. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá ustedes pueden observar, bueno, cantidad de cajas de tomate, el ingreso total, obviamente que si vendo 0 caja de tomate, 0 es el ingreso. Sin embargo, tengo costos. ¿Cómo se llamaban estos costos que tenía acá este 14? ¿Costo fijo? Costos fijos, perfecto, Guille, perfecto. Estaban los costos fijos y los costos variables. Y acá ya sabemos que el costo fijo es 14. Bien, los costos variables, obviamente que empiezan a aumentar en forma proporcional a la cantidad de unidades que se vayan vendiendo. ¿Sí? Por eso siempre va a ser una línea creciente. Y acá tenemos el beneficio, que como ustedes ya saben es el ingreso menos el costo. Como pueden observar, al principio el beneficio es negativo, es decir, que tengo pérdidas, lo cual es razonable porque no cubro los costos fijos. Con 2 unidades recién estaría empatando y a partir de 2 empiezo a ganar. Pero miren lo que ocurre. ¿Vieron dónde se da el máximo de beneficio? Se da en 5, después arranca a caer. Y se da lo que hemos visto siempre en la curva de los ingresos, de que son decrecientes, marginalmente son decrecientes. ¿Bien? ¿Esto está claro? Esto es casi que un repaso de la clase pasada. O sea que la clave sería no producir ni mucho ni poco. O sea, entre medio. Exacto. El tema es, ¿cuál es ese medio? Porque en realidad nosotros acá, porque lo tenemos en una tabla, pero si yo voy a la feria y pongo un puesto, yo qué sé cuántos cajones de tomate tenía que comprar, no tengo ni idea. Justina no tenía ni idea. Uno puede empezar a estudiar y decir, bueno, me fijo cuánto vendo y hago una evolución. Pero imagínate que si tú llegaras a tu óptimo, que capaz que en vez de 3 cajones de naranja son 16, capaz que vos podés bajar el precio a la mitad, pero tú no puedes correr ese riesgo, porque ¿y si no te sale? ¿Qué haces? ¿Bien? Entonces, hay que tratar de hacer una predicción matemática del asunto. Como dice William, habría que hacer la derivada, primero que nada determinar la función y después hacer una derivada. ¿Sí? Una función que es muy sencilla. La función es, imagínense que yo voy a vender, en este caso, la función de ingreso acá es 18x. 18 multiplicado por ¿cuántos cajones? X es cantidad de cajones. Entonces, un cajón, 18 por 1. 2 cajones, 18 por 2. Y le va a dar esto que tienen acá en la segunda columna. Y la función de costos va a ser, no sé qué costo tiene, porque en este caso no nos dice, el costo variable, bueno, pero podemos sacar acá por tabla que es 16 el costo variable de un cajón, entonces va a ser 16x más 14. ¿Se entiende? Si vendo un cajón, tengo 16 más 14, porque 14 es fijo, por eso no tiene una X, es un número fijo, es un número absoluto. Y ahí lo que voy a hacer es enfrentar. Estoy enfrentando 2 ecuaciones, que es una cosa que hacían en primero secundaria. Una ecuación es 18x y la otra es 14x más, perdón, 16x más 14.
Una estupidez. Es una estupidez gráficamente. Lógicamente que después en la vida real no son ecuaciones lineales, sino que son cuadráticas. Y ahí ya tienen que entrar a hacer despejes. Pero digo, matemáticamente se puede hacer perfectamente. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es un poco lo que decía William de las derivadas, es el análisis marginal, que nosotros lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de lo marginal? Recuerden que el beneficio marginal de un bien es cuánto gano cuando vendo un bien más. Bueno, ¿y cuánto más ganás ahora por vender un bien más? ¿Tá? Ese es el beneficio marginal. Y hay un principio de este análisis que es lo que yo tendría que saber como empresario. Y ese principio dice que la cantidad óptima, o sea, cómo saber, lo que decía Agustín recién, bueno, pero ¿y cómo sé yo cuál es ese medio? Muy sencillo. Fíjate en qué punto el ingreso marginal se iguala al costo total marginal. Y ese es tu óptimo, porque después vas a arrancar a perder. ¿Tá? Recuerden que el ingreso marginal es cuánto aumenta el ingreso total, delta, ingreso total, dividido delta Q. Que Q siempre, generalmente, cuando hacemos nuestros análisis marginales, es 1. ¿Sí? ¿Cuánto aumenta el ingreso total por vender una unidad más? Entonces, si lo vemos en la tabla, a medida que yo había vendido un cajón, gané 18. Vendí 2 cajones, gané 36. Vendí 3 cajones, gané 54. Ese es el ingreso marginal. ¿Cuánto aumenta el ingreso cuando le aumento un cajón más de tomates? Vamos a verlo acá, que me parece que les va a quedar más claro. ¿Sí? Yo acá tengo el ingreso marginal, es decir, cuánto aumenta la ganancia cada vez que vendo un cajón más, y siempre aumenta 18, porque se acuerdan que el precio acá ya está dado por el mercado, no fluctúa, entonces siempre es 18. Y si vendés un cajón más, y ganás 18 más, y si vendés un cajón más, ganás 18 más, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con los costos marginales? Y esta tabla la copiamos de la anterior, ¿verdad? Si yo no vendía nada, se acuerdan que el costo fijo era 14. Pero ¿qué pasa cuando vendo una caja? Ahí el costo pasa a ser 30. ¿Cuánto es el costo marginal? Es decir, ¿cuánto aumentó mi costo al vender el primer cajón? Aumentó 16. Y cuando vendo el segundo, aumenta 6. Y el tercero, 8. Y así sucesivamente. ¿Vamos bien o no vamos bien? Se entiende, sí. Bien. El punto en el que aumenta menos, o sea, el que el costo marginal es más bajo, es ahí, entre 1 y 2 cajones. Pero yo no me tengo que guiar por el costo marginal, yo me tengo que guiar por el beneficio total, que es la guita que me llevo al final de la feria para casa, es lo que me llevo adentro de la billetera. Y ahí observen la ganancia neta o el beneficio neto por caja. El primer cajón le gano 2 pesos, y era obvio, ¿verdad? En el segundo 12, 10, 6, 6, 2, menos 2 y menos 6. Es decir, también se cumple que la ganancia neta por caja máxima se da en 2. Por caja, ¿verdad? Ganancia por caja, no ganancia total, la ganancia por caja. ¿Vamos bien o no? ¿Seguimos? Si entendimos acá, la metimos en el ángulo. Perfecto. Vamos a hacerlo de la otra forma. Recuerden que nosotros en economía siempre tenemos 2 herramientas. Tenemos por un lado la herramienta de las tablas, donde ponemos números y hacemos cálculos que no son más que sumas, restas y alguna multiplicación o alguna división. Y si no, tenemos la herramienta gráfica, que hay mucha gente que la ayuda más, la herramienta visual. Esto es lo mismo que vimos recién, lo único que ahora lo graficamos. Recuerden, el ingreso marginal, ¿vieron que es una línea recta? En 18, y sí, porque venda 1, 2 o 1000 cajones, el precio de cada cajón va a ser 18, y fuiste valor. Por eso, vieron que dice, y esto es un dato muy importante, yo anotaría como tips en el cuaderno, en un mercado en competencia perfecta, el ingreso marginal siempre es igual al precio, porque no lo puedo cambiar. Ojo con la trampa. ¿Vieron cómo dije yo? Dije, en un mercado en competencia perfecta. Las cosas cambian cuando vamos a monopolios o oligopolios, pero en competencia ¿Cómo perfecta, habías dicho, profe?
En un mercado en competencia perfecta, el ingreso marginal siempre es igual al precio. Por eso es una línea recta. Por otro lado, la curva del costo marginal, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada? Que era igual a la pipa de Nike. Y generalmente las curvas de costo siempre tienen como esa forma, no tienen cómo olvidarse. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cuál era el mínimo? Lo vimos recién en la tabla. ¿Se acuerdan que era entre 1 y 2? Miren, ahí es donde está el mínimo de la función. Y donde estaría la derivada primera. ¿Cuál es el óptimo? ¿Lo vimos recién? Dijimos que el óptimo de una empresa era donde se unen, se cruzan, no se cortan, el costo marginal y el ingreso marginal. Ahí se va a dar el punto óptimo, que como ven acá, es el punto E. Y miren cuánta cantidad de cajas de tomates tenemos que vender. 5. Si vendemos menos de 5, lógico que estamos ganando dinero, pero no el máximo que podemos ganar. Ya cuando empezamos a vender más de 5, empezamos a perder y no nos sirve. ¿Bien? Sí, voy a ir un poquito para atrás para que se acuerden. El famoso 5. Miren, el beneficio total cuando vendía 5 era 18. Era nuestro máximo. Si vendía 4 ganaba 16. Y si vendo 6 también gano 16. De ahí a que el máximo se nos dio en 5. Y lo probamos con la tabla numéricamente y también lo probamos gráficamente. ¿Cómo venimos? Profe, una pregunta. Dale. O sea, perder es que no estás ganando tanto, ¿no? Claro, no quiere decir que tenés Está. pérdidas. No quiere decir que tenés Claro, pérdidas. Hay un punto en el que sí empezás a tener pérdidas. Ahora lo vamos a chequear porque le vamos a agregar otra cosa más y ahí les va a quedar ya redondito. El costo marginal es 0. Sí, el costo, si el costo marginal es 0, es que no aumentás tus costos y ahí podrías seguir aumentando. Es cuando el ingreso marginal es 0, es cuando ya no te sirve más, o sea, por más que tú vendas más, no ganás un solo peso más. Ahí es cuando te deja de servir. Pero vamos a ver porque nunca vamos a llegar a eso, es un extremo, ¿no? La idea Había es no quedado llegar. muy claro con el ejemplo de los trabajadores y los caramelos que habías dado en la clase pasada. Ahí había quedado muy claro. Exacto, Katy, Por si exactamente. quiere volver a ver la clase, Exacto, sí, consejo hermoso. sí. Un punto que no quiero dejar de mencionar, porque ahora ya en un mes más o menos que vamos a empezar con contabilidad, y ahí es como que uno piensa que están emparentadas, y lógicamente la economía, la contabilidad y la administración son ciencias económicas, ¿no? Son ciencias empresariales y están emparentadas. Pero hay diferencias, y una de ellas es que el beneficio, cuando se mide contablemente, siempre es mayor al beneficio cuando lo medimos del lado de la economía. ¿Y saben por qué? Porque el beneficio contable nunca calcula los costos implícitos, solo calcula los costos explícitos. Entonces Justina dice, bueno, ¿cuánto vendo el vaso de jugo naranja? Bueno, ¿con cuántas naranjas hago un jugo? Bueno, con 2, por ejemplo. ¿Y cuánto me sale cada naranja? Y bueno, si el cajón me salió 300 y trae 70 naranjas, hago la división, perfecto, bueno. Y entonces, ¿y cuánto le quiero ganar? Y le quiero ganar un 20%. El costo es 12 pesos, le quiero ganar un 20%, que son 2,4, bueno, lo vendo a 15 pesos. Por decir algo, estoy payando. Pero ahí se olvidaron de unas cosas. Se olvidaron, por ejemplo, imagínense que hay una juguera eléctrica. Bueno, pero ¿y cuánto de electricidad tiene el jugo? Y 0,03 pesos. Se olvidaron del tiempo de Justina que está ahí. Decir, bueno, pero no se paga. Sí, pero hay que remunerarlo. Porque aunque uno haga su trabajo, para sí mismo, hay que remunerarlo. A veces nos olvidamos de esa parte. ¿Y cuánto hay? Y sí, pero ¿y cuánto hay de lo que se le paga a la feria por estar ahí? Pero yo le pago 3.000 pesos al año. Perfecto, 3.000 pesos al año, divido entre la cantidad de días de feria que hay, sacale los que hay lluvia, mal tiempo. Es decir, hay un montón de costos que se llaman implícitos. Es decir, que yo no puedo asociar directamente al vaso de jugo naranja, pero que en realidad están ahí. Piensen en un local, ¿no?
compro un juguete a 10 pesos y lo quiero vender a 20. Perfecto. Y ya está. Beneficio contable, 10 pesos. Sí, pero ahí te olvidaste que hay que pagar sueldos, hay que pagar la contribución inmobiliaria y hay que pagar el cargo fijo de la OCE. Y ustedes me dicen, pero ¿y qué tiene que ver el cargo fijo de la OCE con el juguete? Y bueno, pero el juguete es uno de los bienes que vende la empresa y que con los bienes que vende la empresa hay que cubrir esos costos. Entonces, realmente, tú no ganas 10 pesos en el juguete, ganas 9,28. Porque hay 72 centavos de peso que se los comen otras cosas. ¿Bien? ¿Se entendió, chiquilines? Bueno, murieron, supongo que sí. Ah, bueno, gracias, Luciana. Con porque respecto a seguro- lo anterior, o Sí. sea, la anterior diapositiva, o sea, eso que habías nombrado serían tipo, todos los impuestos y eso, ¿no? Es que algunos tú los puedes asociar directamente. Yo el IVA sé cuánto es el IVA del juguete, lo tengo claro, pero hay otros que no. La contribución inmobiliaria no está en el juguete, entonces no tengo ni idea. Algunos sí y otros no. Están lo que se llaman, y lo vamos a ver más adelante, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Pero eso lo vamos a ver después, no los quiero marear. Bueno, Los costos fijos no se tienen en cuenta a la hora de sacar los costos de beneficio. perdón, Guille, repetí la primera parte que no la escuché. Que ¿por qué no se tienen en cuenta los costos totales, o sea, los costos fijos a la hora de sacar el costo de beneficio, o sea, el beneficio que sacás? Bueno, decime cómo lo harías. Vos tenés una juguetería, pagás 20.000 pesos de alquiler y vendés 600 juguetes por mes. ¿Cuánto del alquiler le asignás a cada juguete? No sé. Por eso, ya te respondí. Por eso no se calculan, Guille, porque es prácticamente imposible. ¿Cuánto de contribución inmobiliaria tiene la muñeca, la LOL, la porquería de la muñequita esa chiquitita, o un órgano de esos que hace ruido como loco? Se habrán dado cuenta que tengo una hija, ¿no? Y me enloquecen las cosas con pilas. No lo sé, yo qué sé, no sé, porque obviamente no le puedo cargar a todas las cosas el mismo precio. No es lo mismo vender, sí, las LOL que son increíblemente caras, que vender un spinner que ahora te deben 10 pesos, estará un spinner, 20 pesos, no sé. Supongo que te lo dan de cambio, ya no saben qué hacer con ellos. No le puedes cargar lo mismo. Entonces es muy difícil la base de asignación, por eso no se cargan los costos fijos. Hay empresas que lo hacen y por supuesto, si yo soy Apple y hago iPhone, yo tengo claro cuánto del salario del gerente general tiene cada iPhone. Lo tengo claro. Y lo tienen claro en unas planillas de Excel súper gigantescas que te pueden decir cuántos millonésimas de centavos de dólar tiene cada aparato. Y te lo calculan, lógico, pero te lo calculan porque tienen un ejército de contadores que pueden hacer esos cálculos. En un negocio como una juguetería, yo no puedo pagarle a un contador para que esté todo el día en una planilla de Excel calculando cuánto de el cargo fijo de la UTE tiene la LOL. ¿Ah? Es por eso que no se hace. Es como que, bueno, está. Se sabe que está, y mientras el negocio ya está. Exacto, William, te lo regalan con los caramelos. Bueno, vamos acá, y este ya es el cierre. Yo acá le agregué una curva. Esta es la misma que la anterior, ¿verdad? Tenemos la de ingreso marginal, que ya sabemos que es una línea recta. Tenemos la del costo marginal, que sabemos que era la pipa de Nike. Y después apareció la del costo medio, que esta también la habíamos visto en la clase pasada, por eso no la voy a repetir. Los que tengan dudas, miren la clase pasada que quedó grabada. El costo total medio, recuerden que es el costo total dividido la cantidad de unidades. Y el costo total también tiene la forma de una pipa de Nike. Lo que pasa es que acá se cortó en 7. Pero si nosotros siguiéramos hasta 20, les aseguro que pega la vuelta exponencialmente y termina siendo como una pipa de Nike. Y acá nos queda más claro para entender dónde está la ganancia. Recuerden que el punto donde se corta costo marginal e ingreso marginal es el punto E, que es el punto óptimo. En ese punto E, ¿dónde se corta la curva de costo total medio? Obviamente que en 5. Si trasladamos para ver el precio, ¿sí? El precio final me da 14,40. Bien, 14,40. Entonces, si yo hago 18 menos 14,40,
cuando yo iba a la escuela daba 3,60. 3,60 pesos le gano a cada unidad. Multiplicado por 5. ¿Cuánto da 3,60 por 5? 18. 18. ¿Se acuerdan cuál era el máximo beneficio que iba a tener la empresa? 18. Exactamente. Entonces ahí ustedes pueden calcular por el área, ¿bien? 5. ¿Tá? Hasta acá, ¿verdad? Y después de 14,40 a 18, queda 3,60 por 5 y les da el beneficio total de la empresa. Es decir, nosotros vamos a hallar en estas gráficas los beneficios o las pérdidas por la diferencia, por el área, perdón, por el cálculo del área. Vieron que ahí nos dio 18. ¿Qué pasa si es al revés? Vamos a poner un ejemplo en el que el precio de mercado, cuando llegué a la feria, el cajón de naranja estaba a 10. Obviamente, ingreso marginal ya sabemos que es una línea recta y que es igual al precio. Entonces ahora baja. Miren lo que sucede. Ahora el costo marginal y el ingreso marginal cortan acá en el punto A. Entonces, 3 cajones. Ahí se haría el óptimo, vendiendo 3 cajones. Pero miren lo que pasa con el costo medio. El costo medio ahora no se corta nunca más con el ingreso marginal, y con el costo marginal se corta en el punto C. El punto C de 4 cajones. Este sería el mínimo costo medio. Insisto, el óptimo se da en el punto A para 3 cajones. Sin embargo, el mínimo costo medio, o sea, el promedio, se da en el punto C. Si miramos el punto C y trasladamos hacia los precios en el eje de las Y, me da 14. Y el punto Y, que está obviamente en el óptimo, que sería 3, me da 14,67. 14,67. Y acá otra vez puedo hallar por diferencia, ¿sí?, la pérdida, en este caso ya sabemos que vamos a tener pérdida, la pérdida que tiene la empresa si el precio de mercado es 10. Hago la misma cuenta, calculo el área. Bueno, yo sé que fue como una patada en la cabeza. Si alguien tiene un derrame cerebral, por favor que toque, por ejemplo, JJJJJJ y llamamos al 911. Los escucho. Y si quedó claro, ya está, nos vamos y... Dale, Julián. ¿Te tengo que decir cuánto es la pérdida? Ah, bueno, si ya la tenés, ¿cuánto es la pérdida? Sería 14,67, ¿no? Sería 4,67 4,67 por 3, ¿no? 4,67 por 3. 9,34 es por 2 y por... sería 14,11, ¿no? Algo así. Exacto. Si se ponen a jugar con esto, lo van a entender mucho más claramente si ustedes lo hacen, ¿no? Si ustedes se ponen a graficar, pero lijito, con una regla, lógicamente, porque acá juega mucho las distancias. Pero lo importante, lo que quiero que les quede de la clase anterior y de esta, es que las gráficas son herramientas para ayudarlos. No es un calvario de una cantidad de líneas que no sé ni cómo están, y que eso me hago fanático de Nike. No, no es la idea. La idea es que ustedes razonen y que lo puedan mirar, ya sea con las tablas. Hay gente que lo entiende mejor con las tablas y está perfecto. Hay gente que lo entiende mejor con las gráficas y está perfecto. Lo mejor es la combinación de ambas cosas. Porque incluso a uno le sirve para probar. Si yo en el parcial me toca hacer un ejercicio de esto, lo hago por tabla y después lo hago gráfico y veo que me llega lo mismo. ¿Vieron que lo que nos pasó hoy acá? Calculamos y nos había dado lo mismo que lo que nos había dado en la tabla. Hicimos la cuenta y estaba perfecto. Y listo. Y otra cosa. ¿Bien? Ese es el objeto que tiene usar la herramienta gráfica. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que ustedes entiendan cómo funcionan los mercados, cómo Profe, operan los mercados. Dale, Guille. ¿me puede repetir cómo sacamos las pérdidas? Mirá, vamos a ir para atrás. En la tabla. Claro, lo que pasa es que la tabla la hicimos ya para un ingreso de 18. No podemos hacer un ingreso de 18. Mirá,
Mirá lo que hicimos en la ganancia. ¿Ah? En la ganancia nosotros calculamos. Recuerden, y esto para todos. Punto E. ¿Sí? El punto E es donde corta ingreso marginal y costo marginal. ¿Se acuerdan que este era el óptimo? Entonces, partimos del óptimo y después vemos ese óptimo donde corta a la curva del costo medio. En este caso el punto Z. ¿Vamos bien? Proyectamos el rectángulo de los dos puntos, de E y de Z, rumbo al eje de la Y. Llegamos a 18 y llegamos a 1440. Y calculamos ese rectángulo. ¿Está? 1440, Z, E, 18. ¿Quedó? ¿Sí o no, chiquilines? ¿Quedó? Sí. Bueno, vamos al otro. Vamos al siguiente. Recuerden lo que calculamos. El punto E y el punto Z. Es donde corta. Primero me voy al óptimo, que es costo marginal, ingreso marginal, y, bueno, bajo o subo. Costo marginal e ingreso marginal, ¿dónde corta? En A. Proyecto para arriba o para abajo, llego al punto Y. 1467. El rectángulo es A, Y, 1467 y 10. Ahora sí quedó. Entonces tendría que ser 3 por 4 dividido 2, ¿no? 3 por 4,67. Sí, 3, bueno, está. Y ahí sacarías la Oh, y pérdida. sacale el dividido 2. 3 por 4,67. ¿Por qué dividido 2? Sí, mala mía. Es la altura, ¿no? ¿Ah? 4,67 te queda acá. Por 3. Ya entendí. Bueno, buenísimo. Bueno, esto no es tan complicado. Evidentemente, cada clase agregamos alguna cosa nueva, pero es parte de lo mismo. Este capítulo con el anterior están muy entrelazados. Entonces es muy importante que entiendan primero el capítulo 6 para pasar al 7. Después el capítulo 7 tiene alguna cosa más que ya empieza a operar en el largo plazo. Nosotros no le vamos a dar tanta atención al final del capítulo 7. Obviamente que léanlo para poder entender el 8 también. Son variantes de esto que vimos. Me parece que el grueso teórico y conceptual está acá. El otro no me resulta, me parece que no les va a resultar tan complejo. Mírenlo, cualquier duda obviamente que me consultan. Y ya estaríamos entrando en la recta final. Nos queda un solo capítulo y vamos a cambiar de bloque temático. Recuerden que tenemos 4 grandes bloques. Ya con esto estaríamos terminando el primero, que habla todo esto de microeconomía, de mercados. Y vamos a pasar al bloque de los indicadores económicos. A modo de consulta, nada más, voy a dejar de grabar porque esto ya es extra.